Muy buenas noches, les saluda Roberto García, mi esposa Margarita de García, aquí con el privilegio hermoso de parte del Señor de poder estar esta noche con ustedes, siempre aquí en su programa Directo al Corazón, desde el corazón de Dios a cada uno de nuestros corazones. En esta oportunidad vamos a hacer el cierre de la serie Edificadores, Agentes de Cambio, y vamos a enfocarnos específicamente en hacer una síntesis de lo que significa ser un agente de cambio. La edificación es el instrumento a través del cual influimos de manera constructiva y de manera positiva en todos los diferentes ambientes a los cuales tenemos acceso. Pero vamos a leer de la Escritura el Salmo 127, versículos 1 y 2. Salmo 127, versículos 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hay dos aspectos fundamentales en todo esto. Uno es que cuando Dios está en algo, Él lo bendice y lo prospera. Amén. Y dice aquí claramente, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. De manera simple, si usted no tiene a Dios en su vida, todo lo que haga, todo aquello en lo que se esfuerce, todo aquello en lo que se empeñe, todo aquello en lo que pueda significar un avance, desarrollo o crecimiento, no va a tener la misma magnitud que si usted tuviese la bendición de Dios. De eso habla el pasaje, de que necesitamos el respaldo de Dios, la dirección de Dios, la bendición de Dios para que nuestra vida realmente cumpla el propósito para el cual Dios nos la dio. Prácticamente al Señor lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. No podemos decir que hacemos unas cosas bien y otras las hacemos mal, no, de ninguna manera. En todo tenemos pues que darle la autoridad, el permiso al Señor para que Él obra y nos ayude, porque a la larga nosotros aquí solo somos peregrinos y extranjeros y prácticamente en esta cuestión de vivir muchas veces somos inexpertos. Así es que el Señor es el único que nos puede enseñar a cómo vivir la vida acorde a cómo Él la ha diseñado, porque Él es el que nos la ha dado. Entonces muchas veces nos vemos emproblemados ahí que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo abordar las situaciones. Pero cuando acudimos al Señor tenemos certeza de que vamos a encontrar la ayuda que necesitamos y Él nos va a enseñar cómo hacer las cosas de manera efectiva para beneficio nuestro. El versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Y esto nos deja clarito que todo esfuerzo humano sin el respaldo de Dios, sin la bendición de Dios y sin la protección de Dios es vano. Usted seguramente conoce personas ya en avanzada edad que se lamentan de todos los fracasos de su vida, que no tienen satisfacción de lo que hicieron a lo largo de su vida y de que se recriminan por las decisiones tomadas, se recriminan por los fracasos, se recriminan por todas aquellas cosas que dejaron de hacer. Ahora, ¿qué era lo principal que les faltaba? Dios. Haberlo tomado en cuenta Él. Si hubieran tomado en cuenta a Dios, las cosas hubieran sido muy distintas. Pero muchas veces nosotros los humanos tenemos esa tendencia a creer que lo sabemos todo, que lo podemos todo. Y cuán equivocados estamos, porque muchas veces emprendemos aventuras en donde vamos sin tomar en cuenta a Dios y los resultados no son nada favorables. Por allá terminamos defraudados, nos vemos emproblemados, muchas veces hasta frustrados porque en el intento perdimos recursos, perdimos las fuerzas, nos debilitamos, perdimos amigos y todo fue por no haber tomado en cuenta a Dios. Entonces, el precedente principal de este tema el día de hoy es entender que separados de Dios nada podemos hacer.
Amén. Quiero pedirle un favor. ¿Nos puede compartir, por favor, allí en mi muro a Margarita de García la transmisión que en esta oportunidad estamos haciendo? No tengo a la mano aquí mi teléfono para poder hacerlo. Le voy a agradecer que lo pueda hacer. Y también usted comparta. Si lo que está escuchando en este momento le es beneficioso y siente que es de ayuda, pues por favor compártalo con otras personas también para que ellos puedan accesar a esta información, a este conocimiento que Dios quiere traer a nuestras vidas. A lo largo de estas semanas anteriores hemos visto 5 temas. El primero tenía que ver con la edificación personal. El segundo tenía que ver con la edificación de la familia. El tercero, con la edificación de nuestra familia extendida, nuestros parientes. El cuarto, con la edificación del prójimo. Y el quinto tema tenía que ver con la edificación de nuestros hermanos en la fe. Ahora, vamos a desarrollar cada uno de esos aspectos de manera puntual para que nos quede más claro, porque estos 5 temas que hemos desarrollado son, por así decirlo, áreas específicas en las cuales necesitamos ser agentes de cambio. Ahora, dice la Escritura en 1 de Pedro 2, 4 y 5 lo siguiente. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Una de las fallas más grandes que tienen los creyentes el día de hoy es que vienen a Cristo, comienzan a congregarse, pero siguen viviendo de acuerdo a los patrones de vida que tenían sin Cristo. Porque lamentablemente para muchos la vida religiosa o la vida espiritual se limita a un servicio religioso el día domingo por la mañana o por la tarde, y eso es todo. Y pareciese que eso es suficiente, lo cual no es cierto. Es un error, es una equivocación, porque eso puede ser nada más una práctica religiosa, pero eso no implica vida espiritual. Imagínense de que muchas veces no llega la persona al inicio del servicio, sino que llega avanzado. ¿Cuánto es lo que escucha? Muchas veces del mensaje, una porción bien pequeña. ¿Usted cree que esa porción pequeña le va a alcanzar para vivir una vida de fe fortalecida, robusta delante del Señor? No. Muchas veces es la cuestión que perdemos el enfoque acerca de nuestras prioridades y terminamos dándole mayor importancia a otras cosas y no a Dios. Dice el verso 5 que acabamos de leer, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y el ser casa espiritual o el templo de Dios es una figura alegórica que hace alusión al cuerpo de Cristo. Pero también menciona otro detalle y dice como sacerdocio santo. Y es porque Dios espera que nosotros podamos presentarnos delante de Él, delante de Dios, en favor de aquellos que todavía no le conocen. Una tarea que hacemos de manera muy superficial y muy limitada. La mayoría de veces no venimos a Dios a interceder en favor de. La mayoría de veces venimos a quejarnos de. Y aquí hay un punto interesante, porque la edificación en términos generales implica, número 1, lo que decimos al prójimo. Lo que yo le digo a mi esposa, a mis hijos, eso puede ser edificación o pueden ser cuestiones destructivas. Así es. Pero ¿a qué hemos sido llamados? A ser edificadores. Entonces, ¿qué le debo decir? Aquellas cosas que van a contribuir a su bienestar. Al crecimiento, al desarrollo, que van a potenciar eso que Dios ya puso
en nosotros. Pero muchas veces, en lugar de poder hacer prosperar a las personas, como que minimizamos la importancia que ellas tienen o de las cosas que hacen. Y esa tendencia también a querer ridiculizar lo que otras personas hacen, eso no es lo correcto, no proviene de Dios. Entonces, el primer aspecto que debemos tener presente es lo que le decimos al prójimo. Pero en segundo lugar, lo que decimos del prójimo. Porque cuando hablamos con otras personas, casi siempre, y esto es algo cotidiano, es algo frecuente, es algo común en todos los ambientes, surge la conversación y ya sabes, ya te diste cuenta de lo que le pasó a fulano, o ya sabes de esto y esto y esto. O sea, siempre hay alguien que es el tema de conversación. El asunto es que cuando decimos algo negativo del prójimo, no le estamos edificando, le estamos destruyendo y muchas veces le estamos maldiciendo. Y en algunas oportunidades también creemos que es bien intencionado. Se llega uno a alguien que tiene el conocimiento de alguien, viene, se acerca a otro y le dice, ¿ya te diste cuenta de eso? Te lo cuento para que podamos orar, para que oremos. Es mentira, no están orando, solo está siendo muy comunicativo y muchas veces la comunicación es destructiva. Le gusta el chambre, ese es el punto. No quería Pero decir la palabra. hay un tercer aspecto y es lo que hacemos por el prójimo y para el prójimo. Eso también es edificación. Cuando yo le presto atención a una persona que está acongojada, que está afligida, que está atormentada por algo, le estoy edificando. Estoy siendo un punto de apoyo, estoy siendo un soporte espiritual para esa persona. Entonces, en resumen, lo que le decimos al prójimo, lo que decimos del prójimo y lo que hacemos por y para el prójimo. Ahí se resume la edificación. Pero veamos en términos personales, que fue el primer tema que desarrollamos. ¿A qué se refiere la edificación personal? Se refiere en primer lugar a que yo debo tener claridad y plena conciencia de mis responsabilidades personales. O sea, no se trata nada más de ir a un servicio religioso una vez a la semana. Porque si ese fuera su alimento natural, si usted comiera una vez a la semana, naturalmente, se muere. Sí, se desnutre, se debilita, pierde fuerzas. ¿Qué está pasando con nuestra alma y nuestro espíritu si come una vez a la semana? Está debilitado, está totalmente desprotegido, expuesto, totalmente expuesto, vulnerable. Y ahí es donde necesitamos tomar conciencia de nuestras responsabilidades, porque la primera responsabilidad en nuestra vida espiritual es nuestro crecimiento. Y solo el conocimiento de la palabra de Dios nos puede hacer crecer. Así es. De hecho, hay muchas exhortaciones que hace el apóstol Pablo respecto al crecimiento. El apóstol Pedro también habla del crecimiento. Y de manera natural usted observa que las plantas mismas no se quedan enanas. Por muy poco riego que tengan, las plantas van desarrollándose. Sí, o sea, primero comienzan a crecer, luego se desarrollan, luego maduran y luego fructifican. Pues nuestras responsabilidades en la vida espiritual están ahí detalladas. Usted y yo necesitamos crecer. Y usted no va a crecer si no lee la palabra. Necesitamos desarrollar nuestra vida espiritual y para eso tenemos una herramienta que se llama oración. Pero además necesitamos llegar a la madurez. Y ahí no se puede llegar si usted no practica lo aprendido. Y si no logra mantener una comunión firme, permanente y constante con Dios.
Entonces, si no hay madurez, ¿habrá fruto? No. No puede haber fruto. Es como que viniera el viento y botara las flores. Si no hay flores, no habrá fruto. Ahora, fíjese, y esto es bien interesante, la naturaleza nos da una serie de lecciones. No todos los árboles fructifican de manera rápida. Y eso se debe a que los procesos anteriores no se han ejecutado. ¿Qué es lo que no se ha ejecutado? El crecimiento, el desarrollo y la madurez. Algunos árboles, a la vuelta de 2 años, están dando fruto. Su naturaleza es así. Pero otros árboles necesitan de 5, 6 y hasta 10 años para poder fructificar. ¿Será que nosotros somos así también? Creo que sí. En algunos casos, Sí. podríamos aceptar que sí. Pero, y aquí viene el pero, depende de nuestra voluntad. Así es. Depende de nuestra participación. Depende de nuestras... Disposición. No, de nuestros anhelos de vida. Porque nos encontramos con gente que dice, ay, cómo me gustaría ser como ustedes. Uh-huh. Pues sí, pero para ser como nosotros han pasado 35 años De matrimonio. y de ministerio. Entonces entenderán que no es solo de, como dicen por ahí, no es solo de soplar y hacer botellas. No, lleva un proceso. Hay un proceso que ejecutar. Y si usted no se somete a ese proceso de crecimiento, de desarrollo y de madurez, no va a poder llevar fruto. Y si aquí, en este primer punto, no despegamos, difícilmente vamos a ser capaces de edificar a nuestra familia nuclear, a nuestra familia extendida menos, a nuestro prójimo menos y a nuestros otros hermanos en la fe menos. Porque este punto es clave para que usted y yo podamos desarrollar esa tarea de ser agentes de cambio en los diferentes ambientes. Y en esto también es importante que podamos permanecer en el Señor, así como nos lo dice San Juan 15:5, porque allí mismo nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Debemos estar pegados a la vida, pegados ahí, nutriéndonos del Señor para poder crecer sanos, fuertes, bien desarrollados en la fe, en todo lo que Dios quiere, y así también poder ser de influencia positiva a las personas que están a nuestro alrededor, y que no va a ser solo nuestro desarrollo, sino también el de ellos, porque vamos a ir a la par desarrollándonos unos con otros. Entonces, solo imagínense, si uno desconoce quién es Dios y lo que Dios puede hacer, lo que Dios establece, en mi caso, digamos, y yo no desconozco eso, ¿qué le voy a poder transmitir a los que están a mi alrededor? En el caso de mis hijos, ¿qué les voy a enseñar si yo no sé nada de eso? Por eso es importante que la nutrición, la alimentación, la edificación comience por nosotros para poder sustentarnos en el Señor y poder sustentar a otros. Hay un principio que dice que no podemos dar lo que no tenemos. Correcto. Si usted no crece, si usted no se desarrolla, si usted no madura, ¿qué va a poder dar? Esa es la pregunta crítica. Por lo tanto, se requiere que pongamos empeño, que pongamos esfuerzo y que seamos disciplinados en nuestro proceso de edificación personal, que incluye la lectura de la palabra fundamentalmente, la oración, la convivencia cristiana, que es el congregarse, y no digamos otras herramientas como el ayuno, como la vigilia, que son también herramientas de edificación personal. Así es, y para esto también es importante y quizás bien trascendental el hecho de que mantengamos buenas relaciones con los demás, porque si esas relaciones no son buenas,
no vamos a poder edificar a otros, porque los demás van a estar predispuestos a escucharnos. Primero, porque no estamos dando buen testimonio. Segundo, porque hemos creado una mala relación con los demás. No van a querer atendernos. Por ello es importante de que si algún cambio se va a dar, no esperemos que el cambio comience por los demás, que inicie por nosotros, con toda disposición a cambiar, a renunciar a nosotros mismos, para poder ser de ayuda a otros, para poder influenciar a otros, para poder edificar a otros. Vea cómo es, todo comienza con uno mismo. Repito, no podemos dar lo que no tenemos. Pedro y Juan le dijeron al paralítico que estaba ya sentado a la puerta, a la hermosa, le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y sucedió el milagro. Y dice la Escritura que en el momento se le afirmaron sus rodillas y sus pies, y entró delante de ellos saltando y glorificando a Dios. Queremos ver la manifestación de Dios a través de nuestra vida. Necesitamos crecer. Amén. Necesitamos desarrollarnos. Necesitamos madurar. Y le repito, no va a suceder de la noche a la mañana y depende de nuestro esfuerzo personal el que eso pase de manera lenta o de manera rápida. Pero el segundo punto en cuanto a la edificación es lo que concierne a la familia. Nosotros como edificadores, como agentes de cambio, somos los principales responsables de la edificación de nuestra familia. Así es. Nuestra familia va a ser o va a terminar siendo lo que nosotros hagamos de ella. Así es. Y cómo les reflejemos, les modelemos nuestra vida de fe, nuestra relación con el Señor. Encontramos a mucha gente que se queja de sus hijos, que ya crecieron, ya son adultos, y se sienten olvidados, se sienten ignorados, sienten que sus hijos no los atienden, no los cuidan, no están pendientes de ellos. La pregunta es, ¿cómo trataron a sus hijos cuando estaban bajo su dominio? ¿Qué clase de educación le dieron a sus hijos? ¿Qué clase de relación tenían con sus hijos? Porque lo cierto es que la Escritura dice, no erréis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero anterior a esa porción dice, no erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay cosecha de lo que sembramos. ¿Cómo estamos sembrando? ¿Qué estamos haciendo de nuestra familia, de nuestros hijos? Ahora, para edificar a nuestra familia necesitamos realizar al menos 3 acciones. La primera es potenciar las virtudes. Y sé perfectamente que cuando un niño está pequeño, suele cometer muchos errores, suele equivocarse con mucha frecuencia, suele caerse, suele golpearse. Y usted se pregunta, ¿y qué virtud tendrá este niño o esta niña? ¿Por qué pasa? O sea, todos los que hemos sido padres nos damos cuenta de esa situación. O sea, cuando un niño está muy pequeño, difícilmente usted logra entender que ese niño tiene un potencial y que tiene virtudes. Porque todo lo que se da a su alrededor pareciera que el niño o la niña está decidida a acabar con su vida. Que se cae, que se quiebra, que se golpea. O sea, parece un caos, pero en medio de ese caos usted va a encontrar virtudes. Si le presta atención a sus hijos, se va a dar cuenta que hay potencial de distintas clases en cada uno de ellos. Así es. Algunos tienen vocación musical, otros tienen otro tipo de aficiones como el arte. Otros tienen otro tipo de aficiones, les gusta cantar. Otros tienen otro tipo de aficiones como el deporte. Y ojo, no pretenda que su hijo sea lo que usted no fue.
Se lo repito, no pretenda que sus hijos sean lo que usted no fue. ¿A qué se está refiriendo? Muchas veces tenemos sueños frustrados, que quisimos ser médicos y queremos imponerle a nuestros hijos que nuestros hijos sean médicos. Y no es esa la vocación que ellos tienen. Y a veces se les obliga, se les impone una carrera y no era esa la vocación que traía. Y por eso vemos allá profesionales muchas veces frustrados. Tuvimos el caso de alguien que el padre quería que fuera agrónomo. Total que le insistió tanto, y fue imposible toda su vida profesional, al grado que cuando el hijo se graduó de agrónomo, agarró el título y se lo fue a entregar a su papá y le dijo, toma, esto es tuyo, tú querías este título, pero ahora me voy a estudiar medicina, que era lo que a él le gustaba. ¡Qué tremendo! Entonces, uno de los graves errores que se cometen es querer replicar nuestra vida en la vida de nuestros hijos. Sí. Y nuestros hijos tienen su propia vida. Dios les dotó de habilidades, de capacidades, de virtudes, de talentos. Y como padres nos corresponde identificarlos y potenciarlos para que ellos puedan desarrollarse. Repito, en los primeros años de vida cuesta entender qué virtudes puede tener un niño o niña. Nos pasa a todos. Pero en la medida que ellos van creciendo, en la medida que se van desarrollando, usted va entendiendo cuáles son esas habilidades y capacidades que cada uno tiene. Nos sucedió con nuestro hijo mayor, que en una oportunidad él expresó que quería ser pastor. Bueno, ya había venido señalando que quería ser bombero, que quería ser policía, pero ya cuando creció un poquito más, dijo que quería ser pastor. ¿Qué fue lo que usted le dijo a él cuando él expresó eso? Yo le dije con claridad, porque el Señor ya había tratado con nosotros desde hacía mucho tiempo atrás. Nosotros ya habíamos entendido que cada niño y cada niña tiene un propósito de vida establecido por Dios. Y entonces le dije, si eso es lo que tú quieres hacer, te vamos a apoyar. Vamos a respetar tu decisión. Pero el asunto es que a veces le hacemos el feo a lo que nuestros hijos dicen. Y dice, por ejemplo, es que yo quiero ser astronauta. Ah, mono, mejor anda acostate. O sea que ven las imposibilidades propias, pero con esta tecnología. Yo me puse a pensar en una oportunidad. Fíjese de que ya nosotros tenemos 3 hijos varones. Entonces, pero de repente mis hijos estaban más pequeños y de repente empezaron a decir que ellos hubieran querido una hermanita, una niña, una hermanita, pero el Señor solo nos concedió 3 varones. Entonces, pero en una oportunidad hablando con mi esposo y le digo, teniendo al Dios que tenemos y la fe que estos niños tienen, todo puede suceder. Todo puede suceder. Pero como Dios es soberano, ya sí había llenado la cuota con la que nos bendijo. 3 varones. Entonces, el primer aspecto que debemos tener presente es potenciar las virtudes. Segundo, minimizar las deficiencias. Se relata una historia muy interesante acerca de un personaje de la historia. Yo tengo mis dudas porque algunos dicen que fue Thomas Alva Edison y otros dicen que fue Albert Einstein, pero el asunto es que la ilustración es muy interesante. La ilustración cuenta de que de niño, cuando tenía como 10 años este personaje, sus maestros lo desecharon. Albert Einstein. Lo desecharon, le mandaron una carta a la mamá en la cual le decían que el niño era torpe, que era incapaz de aprender y que por lo tanto ya no se lo iban a admitir en la escuela y que ella viera qué hacía con él. El asunto es que la mujer recibe la carta y cuando el niño pregunta ¿qué dice la carta?, la mamá cambia la versión y le dice, en esta carta dice que tú eres un niño muy inteligente,
que eres muy capaz y que ellos no están en condiciones para darte la instrucción que tú necesitas y que de ahora en adelante me recomiendan que yo te instruya en casa. Imagínense, esta mujer estaba decidida a edificar a su hijo y a convertirlo en alguien de bien. Sobresaliente. Y la historia nos cuenta que Albert Einstein. ya sea Albert Einstein o sea Thomas Alva Edison, los dos destacaron como genios. Ahora, ¿qué les decimos nosotros a nuestros hijos? Ya ves, monopasmado, mira lo que me mandan a decir de la escuela, que no prestas atención, que no presentas las tareas. Necesitamos ser edificadores, no destructores. Y el quinto aspecto es comunicar una visión de vida. ¿Qué es esto? Inculcarle a nuestros hijos desde pequeños que ellos están siendo educados para ser personas de bien, para ser personas que influyan positivamente en los demás, no de manera negativa. Y en esto viene desde el hecho de cuando están en nuestro vientre, porque creo que nosotros las mujeres como madre, desde que ellos están en el estómago, en el vientre, estamos perfilando que sean personas de bien, personas que verdaderamente sean productivos, que sean inteligentes, que tengan capacidades, que sean respetuosos, responsables. Eso es lo que esperamos. Pero qué sorpresa se llevan muchas veces cuando hay madres que se esforzaron y trataron de educarlos y los hijos después terminan siendo otra cosa, en donde ponen en vergüenza a sus padres. El tercer aspecto tiene que ver con nuestra familia extendida. Lastimosamente, ha habido una subcultura religiosa dentro del quehacer cristiano evangélico que excluye a todos aquellos que no creen como nosotros. Y entonces, si nuestra familia tiene otra religión o tiene otro credo religioso, los excluimos, los descalificamos, pero son nuestra familia. Ahora, el asunto es que para que nuestra familia, que no conoce a Cristo de manera genuina, le pueda conocer, debemos participar, ser partícipes de la comunicación del Evangelio de manera correcta. Así es. No es para señalarles, no es para criticarles, no es para menospreciarles, no es para excluirlos, sino por el contrario. Necesitamos estar cerca para que puedan oírnos. Necesitamos darles el ejemplo para que puedan ver con sus propios ojos y despertarse a la fe. Lo que Dios puede hacer en la vida de aquel que se dispone. Nos sucedió un incidente estando en una reunión familiar. Estamos en la reunión, estamos hablando con una sobrina y de repente llamo a uno de mis hijos. Y él inmediatamente que oyó que yo le hablé, vino hacia nosotros. Y le dije 2 instrucciones y se retiró a jugar nuevamente. Nuestra sobrina pregunta, ¿cómo hacen eso? Le dijimos, ¿qué? ¿Cómo hacen para que sus hijos le obedezcan así? Porque solo lo llamó una vez y vino. ¿Cómo lo hacen? Bueno, la obediencia se le enseña a los niños desde pequeñitos. Pero ¿qué es lo que normalmente sucede con los niños pequeñitos? Les dejamos hacer lo que les da la gana. Y entonces cuando crecen queremos cambiar esa conducta. Y ya es demasiado tarde. Porque es en los primeros 4 años de vida que nuestros hijos necesitan ser formados. Si no lo hacemos en esa etapa, más tarde va a ser muy difícil, muy complejo. Y va a requerir de la voluntad de ellos para que se den los cambios.
Pero cuando su hijo desde pequeñito va siendo instruido, va siendo formado, va siendo dirigido, las cosas son muy distintas. Entonces, debemos tener conciencia de que nuestros parientes también necesitan a Jesús. Y no lo van a conocer si nosotros le damos mal ejemplo. Así, sencillamente. En segundo lugar, si nosotros conocemos de Jesús, debemos procurar que ellos conozcan de Jesús. No de manera religiosa, no de manera impositiva, no procurando excluirles, porque en una oportunidad escucho a un hermano que le preguntan, ¿y su familia? Por ahí están esos incircuncisos, dijo. Esa gente no quiere nada con Dios. Y si Él los trata así, ¿cómo van a querer acercarse a Dios? Yo he visto que muchas veces también, como son familias, se responden mal, se tratan mal. Y así, ¿qué buen testimonio se va a dar? Y por eso a veces vienen aquellos reclamos por parte de la familia que le dicen, menos mal que vas a la iglesia y mira cómo te comportas, mira cómo respondes, mira lo que haces. No le suena familiar, no ha escuchado por allí. Al menos por aquí, por estos lugares, pasan esas cosas. Muy seguido. Sí. Necesitamos entonces mantener una relación cercana con nuestros parientes, con nuestra familia extendida. Ellos deben saber que estamos ahí y que pueden contar con nosotros como familia. En cuarto lugar, vimos la temática que tiene que ver con el prójimo. Y en cierta oportunidad le dicen a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Él contó una parábola acerca de la parábola del buen samaritano. Usted seguramente la ha oído. Nuestro prójimo es el que está más cerca, el que está más inmediato a nosotros, el más próximo. Eso significa prójimo, el más próximo. ¿Y quiénes son los más próximos después de nuestra familia? Son nuestros vecinos. ¿Qué clase de relación tiene usted con sus vecinos? ¿Lo ven a usted como una persona sociable, amigable, confiable? ¿O lo ven como ese viejo religioso amargado que se pelea con todo el mundo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Piénselo. Nuestro prójimo es en primera instancia nuestros vecinos, nuestros compañeros en el centro de estudios o en el centro de trabajo. Son nuestro prójimo. Pero también en la familia, el más próximo, el cónyuge, los más próximos, nuestros hijos, nuestro núcleo familiar y luego afuera. Ya lo habíamos visto en el punto anterior, sí, que nuestra familia es la segunda responsabilidad en este proceso de ser agentes de cambio. El tercer punto que vimos fue nuestra familia extendida. Y ahora estamos hablando de aquellos que no son nuestra familia, pero que están cerca de nosotros. Mencionábamos los vecinos, la comunidad, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio y aquellas personas que en algún momento tienen contacto con nosotros. El día de ayer abordamos un taxi. Sí. Íbamos de una actividad y no podíamos llevar el vehículo y entonces nos fuimos en taxi y al salir abordamos un taxi. Y mientras vamos hacia el lugar donde está nuestro vehículo, mi esposa recibió una palabra de ciencia y le dice algo al conductor. Y el hombre dice, viene de Dios, lo recibo. Y en ese momento comienza a contarnos que está separado de la esposa desde hace 2 semanas por problemas entre ellos, pero que él cree que su matrimonio tiene solución.
y que ya comenzó a buscar ayuda para superar esa situación. Como el trayecto era muy corto, no pudimos extendernos, pero le dimos palabras de estímulo en fe y declaramos sobre él sabiduría e inteligencia para tomar las acciones que se requieran a efecto de subsanar ese quiebre temporal con su familia. Y vea qué bonito esto, porque en esto de vivir para Dios, la persona era un desconocido para nosotros. Nosotros éramos unos desconocidos para Él. Pero cuando Dios se quiere manifestar a alguien, hasta tiene pretexto para hacerlo andar a uno en bus o andar en taxi para poder ser agentes de cambio, traer esa palabra que es necesaria a esa persona que está pasando por esas situaciones de dificultad. El hombre se fue bien animado, bien esperanzado, ya su semblante se vio diferente, porque cuando yo le declaré esa palabra, imagínense cómo alguien que no lo conoce y de repente le digo tal y tal cosa, esto y esto, lo que Dios me inspiró a decirle, y él se me queda viendo así bien serio, impactado, porque no esperaba que alguien desconocido le dijera eso. Pero damos gloria al Señor que Él se sigue manifestando de forma real para llevar lo que se necesita escuchar en el momento que se necesita escuchar a la persona que lo está necesitando. Y esos son contactos eventuales. Sí. Porque no sabemos si nos vamos a volver a ver con él. Sí, me da la impresión que no. Sin embargo, el mensaje se compartió. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Y este es el quinto punto que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué pasa con nuestros hermanos en la fe de otras denominaciones? De eso hablábamos la semana anterior. Sí, fue el tema. Fue el tema de la semana anterior. ¿Qué pasa con ellos? Son nuestro prójimo también. Y ojo con esto. Nuestra denominación o nuestra congregación no es la totalidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo lo conforman todos los creyentes alrededor del mundo que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Llámense presbiterianos, llámense bautistas, llámense Concilio Latinoamericano, llámense ELIN, llámense Asamblea de Dios, como quiera Bautistas, que se quieran llamar, o cualquiera que sea la denominación. Si ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es un cristiano y tiene derecho a formar parte del cuerpo de Cristo. Amén. Usted y yo no tenemos el derecho a excluir a nadie de ser parte del cuerpo de Cristo. Primero, porque no conocemos su vida personal. Segundo, porque no hemos sido llamados a condenar a nadie, sino a comunicar las buenas nuevas de salvación. Otro punto importante es que debemos aprender a tratar con respeto a los creyentes de otras denominaciones. Lo comentábamos la semana pasada, aquí en nuestro país, El Salvador, hay muchas denominaciones muy cerradas. Cerradas a creyentes de otras denominaciones y cerradas a aquellos que no conocen de Jesús. Y entonces, ¿cómo van a cumplir la gran comisión? Me pregunto no van a poder transmitir el mensaje porque no se quieren meter con los que no conocen, con los inconversos, dicen ellos. ¿Cómo van a cumplir la gran comisión? Para ellos se convierte en la gran omisión, porque no lo están haciendo, no están evangelizando. También es importante procurar la armonía y la mutua edificación. Con mi esposa conocimos un ministerio en el cual servimos por 14 años. Un ministerio que se enfoca en la evangelización y se enfoca en darle al individuo, a la persona, una visión de vida.
de tal forma que pueda entender y reconocer su necesidad espiritual y que pueda entender y reconocer que necesita a Jesús en su vida, independientemente de cuál sea su trasfondo religioso. Así es. Y entonces aprendimos que independientemente cuál sea su denominación, le debemos tratar con respeto y debemos procurar la mutua edificación. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a centrar en aquellos aspectos que nos unen. No los que nos separan. Porque los aspectos que nos unen nos edifican. Los aspectos que nos separan nos destruyen. Pero además, debemos saber que el cuerpo de Cristo lo conforma, repito, el conjunto global de creyentes alrededor del mundo. No importa si hablan chino, si hablan árabe, si hablan ruso, si hablan español o hablan inglés o hablan algún dialecto. No importa. Si han tenido un encuentro personal con Jesucristo, forman parte de la iglesia del Señor. Amén. Y por último, debemos tener claro que todo el mundo, todas las personas necesitan ser salvos. Y si no tenemos eso en mente y si no lo tenemos eso presente en nuestro diario vivir, estaremos omitiendo el mandato del Señor, que es ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. No hemos sido llamados a omitir la tarea. Hemos sido llamados a cumplir la tarea. Y sabe que muchas veces en esta tarea, algunos piensan que solo es algo que está encomendado a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros, a aquellos que van a otros países. No, es una labor que nos ha sido encomendada a todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a comunicar esas buenas noticias de salvación y a la vez enseñarles lo que hemos aprendido acerca de Dios, acerca de Jesús. Hay 3 conclusiones que queremos dejar con usted. La número 1 es que la gracia de Dios es para toda la humanidad, sin excepción alguna. La gracia de Dios es para toda la humanidad. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el verso 4 que sigue dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. La gracia de Dios es para toda la humanidad. Eso debemos tenerlo presente si queremos ser edificadores y agentes de cambio. En segundo lugar, debemos tener presente de que hemos sido hechos hijos de Dios. Que no fuimos engendrados por voluntad de carne nada más, sino que hemos sido engendrados por la voluntad de Dios. Y como lo dice claramente Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y como hijo e hija de Dios, debe conducirse, debe comportarse y debe obedecer el mandato del Señor de anunciar las buenas nuevas. Y como somos agentes de cambio, hemos sido llamados también a ser luz y sal de la tierra. Y como usted sabe, una luz para que alumbre, una lámpara para que alumbre, no se va a esconder, sino que se va a poner en alto. Así dice que también alumbre esa luz en nosotros, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por medio de aquello que usted y yo hacemos, lo que anunciamos, lo que reflejamos del Señor. Y por último, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nos asista, para que nos guíe, para que nos oriente, para que nos muestre la ruta a seguir y además para que a través de él recibamos el testimonio de Dios
de que somos sus hijos. Así es. Le leemos de Romanos capítulo 8, del verso 14 al 17, lo siguiente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un verdadero agente de cambio tiene claridad en su mente y en su corazón de que la gracia de Dios es para toda la humanidad. En segundo lugar, tiene claridad y conciencia plena de ser hijo de Dios. Y en tercer lugar, le da al Espíritu Santo la oportunidad de guiarle en todo este proceso de transformación, de crecimiento, de desarrollo, de maduración y de fructificación. Amén. Esperamos en el Señor que usted haya sido en esta noche edificado con esta palabra, que quede plasmada en su mente y en su corazón y que produzca tanto el querer como el hacer. Porque si algo hay dentro de nosotros y vemos que a nuestro alrededor hay algo diferente que posiblemente no nos agrada, que no nos sentimos satisfechos con lo que vemos, posiblemente hay algo en nosotros que no hemos cambiado. Hay algo que primeramente el cambio tiene que iniciar aquí en nosotros para que luego esto se manifieste a los demás. No esperemos que los demás cambien, cambiemos nosotros nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir para Dios, nuestra manera de relacionarnos con el Señor y también con nuestro prójimo. Y así demos el primer paso. Así es. Y permitamos que el Espíritu Santo nos asista en este proceso. Se necesita voluntad para darle permiso a Dios para que lo haga. Así es que inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu favor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú te revelas a nosotros a través de las Sagradas Escrituras, Señor. Entendemos tu voluntad. Es comunicada a nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo nos da testimonio de que eres tú, que estás interesado, Señor, por nuestro bienestar, porque crezcamos, porque nos desarrollemos, porque vivamos bien y no vidas arruinadas, Señor, sino vidas que verdaderamente glorifiquen tu nombre, en donde nosotros gozamos de todo el bien y tu misericordia, Señor. Ayúdanos en aquellas cosas que todavía están en nosotros y que están estorbando nuestra comunión contigo, Señor, y hasta el hecho de que tu bendición pueda llegar de forma correcta, de forma oportuna a nosotros, Señor, porque hay cosas en nosotros que todavía estorban, que todavía lastiman a los demás, Señor, que todavía están allí en nosotros, que traen duda, que traen angustia, que traen falta de comprensión ante las cosas que vemos, Señor. Que tu Espíritu Santo se revele a nosotros, de manera que podamos, oh Dios amado, conocerte tal como tú eres, podamos entender a cabalidad qué es lo que tú esperas de nosotros y cuál es la forma como tú, oh Dios amado, estás formándonos. Comprender que así como tú estás obrando en nosotros, también estás obrando en la vida de los demás, Señor. Y que aunque vemos que posiblemente no le vemos con cambios, Señor, pero hay un trabajo que tú estás haciendo en ellos, Señor. Y también así como has tenido paciencia para con nosotros, le estás teniendo con ellos también, Señor, porque tú no quieres nada a la fuerza. Tú quieres que cada uno de nosotros de forma voluntaria te busquemos. Vengamos a ti reconociendo nuestras necesidades por una vida diferente y que las cosas sean diferentes también a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, porque a través de lo que hemos comprendido a lo largo de todo este tiempo, Señor, y en esta última plática que hemos tenido aquí en este sitio, Señor, tú te has manifestado y estás llegando de forma oportuna a cada uno, Señor. Que ese auxilio llegue allí, Señor. Ayúdales a mis hermanos, a mis amigos, Señor, aquellos que nos están escuchando, Padre, y que puedan recibir la revelación tuya, Señor, a sus vidas, comunicando el propósito que tú tienes para con ellos, Señor, de una forma efectiva, de una forma consciente, de una forma en donde podamos comprender y disponernos a que tú nos ayudes. Te damos gracias por todo lo que tú haces con nosotros, por esa misericordia que se renueva día tras día, Señor,
y que por tu gran fidelidad y misericordia no hemos sido consumidos. Ayúdanos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, compártalo abiertamente con toda libertad a todos sus conocidos, a sus amigos y quien quita también algún enemigo que pueda haber por ahí. Dicen que los enemigos cuentan doble, así que inténtenlo. Ánimo. Con la ayuda del Señor nos vemos la próxima semana por este mismo medio con un nuevo tema. Lo vamos a dejar pendiente ahí para que esté presente la próxima semana a través de este medio a la misma hora. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aquí en horario de 8:30 p.m. para Centroamérica y a las 6:30 en California. Que el Señor les bendiga. Les esperamos el próximo miércoles siempre aquí en este sitio, llevando el mensaje de Dios que llega justo a tiempo, pero es directo al corazón, del corazón de Dios a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Feliz y descansada noche.